Estoy realizando una serie de episodios en donde voy contando cómo hacer fácil la música, tanto si estás aprendiendo de ella como si te estás dedicando a enseñarla. Así que vamos a hablar en el día de hoy sobre la flauta dulce y la manera más adecuada de iniciar con ella como un medio para aprender la música. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. En esta serie de episodios estamos hablando que no es necesario hacer sufrir a la persona que está estudiando música y que tampoco es muy práctico que nos dediquemos semanas y semanas enteras haciendo que la persona que está aprendiendo a tocar un instrumento como este se dedique a repetir, a repetir y a repetir. Entonces vamos a mirar cuáles son los aspectos a tener en cuenta para elegir el momento o los pasos para ir avanzando a través de este instrumento y que todo sea supremamente amigable y siempre celebrando logros. La primera dificultad que tenemos que resolver antes de tomar este instrumento es precisamente la respiración. Habría que hacer algunas indicaciones para revisar si la persona se está respirando adecuadamente, que la expulsión de ese chorro de aire esté saliendo impulsado de una parte inferior, que no sea necesariamente generando tensión y alzando los hombros, y con la ayuda de una persona experta seguramente logrará resolver qué es esto de la respiración profunda, también lo llaman respiración diafragmática o respiración costodiafragmática. Es muy diferente a esa respiración superficial donde se tensionan los hombros y solamente se llena la parte más alta de los pulmones. Y esto lo podemos aprender a través de lúdica, incluso con niños a muy corta edad. Vamos a mirar entonces que luego de resuelto este primer paso de la respiración, el siguiente reto sería saber sujetar el instrumento. Para ello, no estaría bien iniciar con notas demasiado graves que están exigiendo a la vez el reto de estar tapando todos los agujeros. Me consta por experiencia que incluso en personas adultas esta motricidad fina de identificar a través del tacto si se está presionando bien el agujero o no, se nos vuelve una dificultad muy grande en ese tipo de públicos, mucho más entonces con los niños. Vamos entonces a revisar cuál será la mínima cantidad de dedos que necesitamos para que se genere estabilidad al sujetar el instrumento. Y para ello observamos que muchos métodos de enseñanza de partituras para flauta dulce proponen que se inicie solamente tapando el agujero de atrás y el agujero de adelante, generando una especie de pinza de sujeción, y la otra mano debería estar sujetando en este lugar. Y de esa manera estaríamos aprendiendo la primera nota y a partir de ella vamos extendiendo el registro. Entonces, este primer reto es cuál es la cantidad mínima de dedos que se requiere para sujetar y darle estabilidad al instrumento. Voy a hablarte a continuación entonces de unos requerimientos que son necesarios en grado 0.5 o grado medio y en grado 1 para que no estemos exigiendo demasiado desde la primera vez que estamos haciendo una experiencia con este tipo de instrumentos. No tiene sentido entregar una partitura que tiene una infinidad de información, de retos, donde hay que resolver cuestiones teóricas, cuestiones rítmicas, cuestiones melódicas, luego cuestiones de motricidad. Vamos a seguir el principio didáctico que se llama una dificultad a la vez. En la descripción de este episodio voy a dejarte un enlace por si quieres descargar un documento que está conformado por unas 24 o 26 páginas que he construido de manera gradual para que inicies el aprendizaje o la enseñanza de la flauta dulce. Y se supone que antes de esto ya habría resuelto aspectos rítmicos con el estudiante, por ejemplo, ecos de imitación, y que el estudiante lo toque después de ti. Usas, por ejemplo, compases de 4/4. El estudiante lo toca después de ti. Y esto se puede hacer tanto de manera visual, donde el estudiante está mirando qué es lo que estás tocando, y también se puede practicar como una especie de entrenamiento auditivo, donde el estudiante no sabe ver qué posiciones estás haciendo, pero que a través de la escucha identifica y hace bien los ecos. Entonces, el profe toca, el estudiante imita. También se puede jugar con los nombres de las notas. El profesor toca, el estudiante dice los nombres de las notas. Muchas actividades relacionadas con repeticiones para adiestrarse antes de abordar este tipo de melodías. Confío en que tú estás haciendo bien el proceso en los preliminares antes de llegar a este momento.
No abordo mucha teoría al iniciar sobre qué significa 2/4, qué significa 3/4. Todas estas notas que están en esta posición son la nota si y voy aprovechando para ir avanzando enseñando entonces nuevas figuras rítmicas. Empezamos con blancas, aquí está la blanca con punto, luego enseño el silencio de negra, seguramente habría que enseñar también el silencio de blanca y antes, cada vez que aparezca un elemento nuevo, tú aprovechas para practicar con el estudiante e irle generando familiaridad con respecto a lo que está sucediendo en la partitura. Y de esta manera, mira, vamos en la página 9 de este método que te repito, puedes descargar si sigues la instrucción del enlace que te dejo en este video. Y llegamos a las 2 corcheas. No se enseña una corchea por separado, sino 2 corcheas juntas, ya que es más fácil abordar esta interpretación rítmica al iniciar. Entonces, hemos logrado de esta manera recopilar una serie de figuras: blanca, redonda, 2 corcheas, negra y sus respectivos silencios, y rítmicamente estamos así avanzando con el estudiante. Ahora vamos a mirar la cantidad de notas. La idea es ir avanzando si, la, sol, mucho repertorio solamente con esas 3 notas. Mira cómo lo voy proponiendo acá. Luego podrías ir ampliando el registro. Y mira, por fin en la página 22 abordo la nota do, que tiene una dificultad y es que el estudiante logre levantar estos 2 dedos a la vez. Pero mira, estoy manteniendo el principio didáctico de una dificultad a la vez. No tendría sentido que hubiese entregado una partitura que tiene 8 sonidos al mismo tiempo, que tiene una infinidad de novedades rítmicas y novedades de digitación para tener sentado al estudiante durante semanas enteras solo con una canción. Creo que estamos haciendo bien las cosas si tú todos los días entregas una cantidad de repertorio que ese mismo día se puede aprender, y de esa manera todos los días habrá algo para celebrar, todos los días se sentirá que hay una razón de avanzar y no nos vamos a sentir como mortificados por la música o mortificados por ese instrumento. En Twitter, por ejemplo, veo que muchas personas se lamentan de sus profesores de flauta dulce. Algo está sucediendo allí y puede que la culpa no sea ni de los estudiantes ni del profesor, solamente de ir revisando la manera como se va planeando estos contenidos siguiendo ese principio didáctico de una dificultad a la vez, una dificultad por día. O la dificultad nueva de hoy es el ritmo, un elemento rítmico, o la dificultad del día de hoy es un elemento de digitación, pero un elemento a la vez. Es muy fácil componer canciones en esto. Obviamente, si no tienes el tiempo, te doy la opción de que descargues este documento. Luego de comprendido la nota do, si, la, sol, propongo entonces de pronto avanzar a la nota mi, a la nota fa, y de esa manera podríamos desarrollar repertorio que se encuentra en las siguientes tonalidades. Tonalidad de sol mayor, mira, porque ya tenemos este centro. No necesitamos tener todavía la octava completa de do mayor, pero lograríamos mucho repertorio que tiene esta nota como centro. También podríamos trabajar sobre sol mayor, y aquí lograríamos una nota nueva y tendríamos un pentacordio para trabajar mucho repertorio. Y también sus respectivos relativos menores, es decir, mi menor y la menor. Y también podríamos avanzar, según el tipo de flauta que tengas, ya sea barroca o alemana, la digitación. Asesórate de un experto para que te diga qué tipo de flauta tienes para hacer la digitación del fa sostenido, o también la digitación de el si bemol. Y al avanzar en estas 2 nuevas posiciones, podrías trabajar en los siguientes modos: sol dórico, sol mixolidio, do lidio, la dórico, re dórico, mi eólico, la eólico. No hay que tenerle miedo a la música modal, hay que introducirla dentro de nuestras partituras y del trabajo que estamos haciendo en las aulas de clase. En muchos repertorios que sí están siendo consumidos por los jóvenes hoy en día, hay muchas tendencias y cadencias melódicas y armónicas en el ámbito modal. Espero entonces que toda esta información te haya sido de utilidad y que te suscribas a este canal si te resulta de interés este tipo de información dirigida a las personas que están estudiando la música o que la están enseñando. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical.